Bendiciones, un abrazo para todos los hermanos que hasta ahora se unen a este tiempo de oración. Pastor Oscar Durán Torres es quien les acompaña, les saluda, agradecido con Dios por la oportunidad, el privilegio que Él me da hacer uso del micrófono para comunicarle un mensaje a usted, un mensaje que tiene que llegar, un mensaje que tiene que transformar, un mensaje que lo tiene que a usted, tiene que provocar una reacción en su vida. No es simplemente que usted se encuentre al otro lado como un oidor de la palabra, es accionar, es convertirme en hacedor de la palabra. No hay nada más hermoso cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, y muchas veces aún la gente inconversa nos da una lección de vida a nosotros y una lección de fe a cada uno de nosotros. Hay gente que ni siquiera es cristiana, que tiene más fe que el mismo cristiano. Y muchas veces nos hemos sonrojado, nos hemos avergonzado al ver que alguien que no se congrega, que no tiene relación con Dios, que no se llama cristiano, que está en otras ocupaciones, y muchas veces hemos sido nosotros casi que enseñados, o nos hemos sentido avergonzados, nos hemos sonrojado, por la reacción o por la acción de estas personas. Y quiero hablar de un personaje. De todos es conocido lo que sucedió allá en Capernaum, cuando un hombre, el llamado centurión, se acerca a Jesús y le pide que por favor sane a su criado. De hecho, Jesús, siempre dispuesto, le dice: voy a ir a tu casa. Siempre él dispuesto: voy a ir a tu casa. Y el centurión le dice: no te molestes, parafraseando un poco lo que dice la palabra. No es necesario que te molestes. Además, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno. Solamente, le dice el centurión, solamente di la palabra. Nada más, lo que ocupo es una palabra. Y yo sé que la palabra que sale de tu boca es una palabra de poder, porque yo también soy hombre que tengo poder y tengo autoridad. En esa época, el centurión era un hombre, un oficial de alto rango, y como un oficial de alto rango, tenía subalternos, y él daba una orden a los subalternos y ellos le obedecían. Él reconoció la autoridad en Jesús. Ni siquiera pensaba, o se imaginaba, que tenía la suficiente fe, la fe suficiente, que eso fue lo que vio Jesús. De hecho, Jesús se maravilló y él dice: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la fe que he visto en este hombre. El centurión ni por la cabeza le pasaba que tenía la suficiente fe para que ocurriera un milagro en su casa. Con mucho más razón nosotros, que nos llamamos cristianos, hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo. Se supone que como cristianos tenemos la fe, la suficiente fe como para provocar o accionar un milagro en nuestra casa. Hoy nos vamos a concentrar en nuestra casa. Vamos a orar para que los que habitan en nuestra casa, quienes formen parte o quienes forman parte de nuestra familia y están en casa, reciban un milagro. Amén. Vamos a orar en esa dirección. Los que están en casa, diga conmigo: para los que están en casa va esta oración. Para los que están en casa va esta palabra. Para los que están en casa y no tienen esperanza. Para los que están en casa y están en depresión. Para los que están en casa y están en alguna atadura. Para los que están en casa y están en pecado. Para los que están en casa y necesitan nacer de nuevo. Para los que están en casa, anótelo ahí. Esta palabra va para los que están en casa. Hoy usted anda en carretera, quizá en una presa. Hoy usted está en su lugar de trabajo, donde se encuentra en este momento. Diga: para los que están en casa. Esta oración para los que están en casa.
Hoy me conecto con Jesús, voy a entrar en un diálogo con Jesús, voy a conversar con Jesús mientras voy en el vehículo, voy a entrar en una conversación con Jesús, le voy a contar de los que están en casa. ¿Quiénes viven con usted? Papá, mamá, su hija, su hijo, una hermana. ¿Quiénes viven? Vamos a ver. ¿Quiénes están en casa? ¿Quiénes viven con usted? Para los que están en casa. Hoy usted va a hacer el papel del centurión. Una mujer llena de fe, un hombre lleno de fe. Se va a acercar a Jesús, va a tener contacto con Jesús, va a entrar en una conversación con Él. Y usted dice para los que están en casa. Esta oración y esta palabra para los que están en casa. ¿Quién está en casa, papá? ¿O usted solo vive con sus hijos? Vive con su hijo, vive con su hija, un matrimonio. Para el que está en casa, para los que viven en esta casa, para los que están en casa, para los que habitan en esa casa, para los que están en casa va esta oración y esta palabra. Algo va a pasar en tu casa. Hay un antes y un después de esta palabra. Tengo la certeza y la seguridad como hombre de Dios y como hombre de fe, hermano. Como hombre de fe, mi hermana, de que algo va a suceder en casa, de que algo va a pasar en casa, de que algo va a acontecer en casa. Milagro va a ocurrir en casa, como hombre de fe. Porque si no tuviera fe, nada estoy haciendo aquí, hermano. De verdad, se lo digo. Por rellenar un espacio en una programación. No es por rellenar un espacio. Estoy aquí por fe. Tengo la suficiente fe y creo que los que están en casa, para los que están en casa, amén. Permítanme, por favor, compartir la palabra. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, cuando Jesús entra a Capernaum, capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. No dice vino un evangélico. No dice vino un pastor. No dice vino una cristiana. No, un centurión. Y usted puede investigar, averiguar quién era un centurión en la época de Jesús y el papel de un centurión. Se lo dejo ahí de tarea. No era un nacido de nuevo, no era un cristiano, no era un pandereta, no era un hombre que participaba, no sabía ni que era una vigilia, él no participaba de vigilias, él no sabía que era un culto de milagros, él no sabía que era una campaña evangelística, él podía saber muchas cosas de guerra, podía saber muchas cosas en su campo, pero nada que ver de fe, nada que ver de ser cristiano. O sea, no era un cristiano, no era un evangélico, no era un pandereta, no era un pastor, no era un evangelista, no era un salmista, no era una mujer o un hombre como usted y como yo, que sabemos quién es Jesús. Pero él viene a Jesús. ¿Qué lo movió a Jesús? La fe que él tenía, aún sin conocer, sin tener conocimiento de que poseía o tenía la fe suficiente, fue la fe la que movió a este hombre. Esa fe lo hizo accionar. La misericordia para con su criado. El amor, el cariño para con el criado. Yo creo que estaríamos nosotros dispuestos a hacer algo por alguien que está pasándola mal. Y yo agradezco a Dios por las personas que en algún momento ha puesto en mi vida y que han tendido su mano para ayudarme en un momento difícil en mi vida en el tema de salud. Doy gracias a Dios por esas personas y Dios sabe y yo bendigo y que Dios bendiga en el nombre de Jesús a esas personas que en algún momento estuvieron ahí y yo sé que estarán ahí. Es hermoso ver cómo este hombre, movido a misericordia, a pesar de que era un soldado, un hombre que a pesar de ser rudo, un hombre soldado, no había perdido la sensibilidad, el amor y el respeto hacia un criado. Eso no lo pierda por nadie, por favor. O sea, el perder, un cristiano pierde esto, hermano, no está en nada. El perder
esa sensibilidad a la necesidad de alguien, al dolor de alguien, a tenderle la mano a alguien, a preocuparse por alguien. Por eso le dije anteriormente, yo doy gracias a Dios por las personas que Él ha puesto y puso en mi vida y que sé que están ahí. Si en algún momento está uno atravesando alguna dificultad en la salud, en la parte económica, alguna preocupación, alguna angustia, gente con la que usted puede contar cuando está pasando un momento de zozobra, un momento de dolor, un problema con el hijo, un problema con la hija, un problema familiar, un problema emocional, un problema laboral, que usted sabe que usted llama a esa persona y esa persona le va a atender y que le va a escuchar, no importa, son 2 horas, 3 horas escuchando a esa persona, porque muchas veces necesitamos que alguien nos escuche, nada más necesitamos ser escuchados, ocupamos que alguien nos escuche, solo el hecho de que alguien nos escuche, ya descargamos. Bendito Dios. Pues este centurión, un hombre movido a misericordia, llega desesperado delante de Jesús y le cuenta lo que está pasando en su casa. Diga, para los que están en casa va esta palabra. Para los que están en casa va esta palabra. Llega desesperado y le dice a Jesús: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Esa era la condición de su criado. Es hermoso ver cuando alguien se ocupa y se preocupa por uno, hermano. Mira cómo siguió usted, cómo ha seguido, cómo siguió su hermano, cómo sigue su hermana, cómo sigue su hija, cómo está su hijo. Estamos orando, estoy orando por ella, estoy orando por él. Me tiene informada, me tiene informado de cómo está su familia, cómo ya salió adelante de aquello, cómo va su salud. No hay nada más hermoso el ver que alguien se preocupa por uno, hermano. Es lindo, hermanos. Es tan bello el ver que alguien se preocupa por uno, que está ahí atento. Mira cómo va con las citas médicas, cómo te ha ido donde el doctor, fuiste donde el doctor, cómo le fue en los exámenes, cómo salieron los resultados. Me contaste la vez pasada que iba a hacerse un TAC, cómo le fue en el TAC, cómo va con el examen clínico, cómo le fue con eso es lindo, hermano, cuando alguien, eso dice mucho de la persona. Cuando alguien se preocupa, mira, ¿cómo seguiste del tema del corazón? ¿Cómo seguiste con el problema de la diabetes? ¿Cómo seguiste? ¿Cómo sigue su familia? ¿Cómo sigue su mamá? Me contaste una vez de que su papá... ¿Cómo sigue su papá? Eso es lindo, hermano. Y yo veo ese corazón del centurión movido a misericordia por su criado. Es lindo cuando un jefe, es lindo cuando un compañero, es hermoso cuando un amigo, es hermoso cuando una amiga, cuando alguien te envía un mensaje, mira cómo seguiste. Es lindo cuando usted recibe un mensaje en su teléfono y te están preguntando, mira, estoy orando por tu hermano. Estoy orando por tu hermana, estoy orando por tu papá, estoy orando por usted. Me enteré de que estabas quebrantada de salud, me enteré de te quedaste sin trabajo, me enteré. Eso es hermoso, hermano. Me di cuenta que tuviste un problema familiar. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes? Wow, eso es... ¿Cómo le agradece uno eso, de verdad? Lo agradece demasiado, pero demasiado. Es como ponerse en los zapatos de la persona. Es como decirle, estoy contigo. Es como cuando alguien le dice a uno, que Dios te acompañe, que te vaya bien y que llegues bien a tu casa. Eso vale oro, hermano. Vale demasiado. Cuando alguien se ocupa por uno, o uno se ocupa por alguien, cuando alguien sale de casa, mira, llegaste bien, ¿cómo llegaste? Que Dios te acompañe. Porque uno sale de carretera, hermano. Uno sale de un lugar, no sabe si va a llegar o no va a llegar. Llegaste bien a tu casa. Cuando alguien que se interesa por uno y tiene un cariño y un amor hacia la persona y un respeto y un valor, cuando uno vale para alguien y que esa persona se preocupe, mira, llegaste bien a tu casa, ¿cómo te fue en el camino? Eso uno lo agradece pero demasiado, hermano. Más si es altas horas de la noche, que usted sale del trabajo y uno no sabe lo que puede aparecer, o en la madrugada o la hora que sea, hermano.
Entonces vemos cómo este hombre llega y se conecta con la persona indicada. Qué importante esto. ¿Qué movió a este hombre para ir a donde Jesús? Su fe, la que no conocía. Una fe que él desconocía, pero la tenía ahí. Y Romano nos habla de que Dios nos ha dado a todos una medida de fe. El centurión, no siendo cristiano, tenía la fe. Con mucho más razón usted y yo siendo cristianos, nutriéndonos de la palabra, alimentándonos de la palabra y siendo testigos de muchos milagros. Pregunto, ¿cuántos milagros había visto el centurión? Ni uno. Él no había sido testigo de ningún milagro. Había oído hablar de Jesús, de los milagros, pero no estuvo presente. Con mucho más razón usted y yo, que ya usted lleva 5 años, 6 años de ser cristiana, 2 años de ser cristiano. En un año, ¿cuántos milagros usted ha visto siendo cristiano? Ahora imagínese en 20 años de ser cristiana, en 7 años, en 3 años de usted ser cristiano, ¿cuántos milagros ha visto? Con mucho más razón hay más demanda, ¿verdad? Y más obligación en nosotros en creer en Jesús y en creer en sus milagros. Pues este hombre llega donde está Jesús y le dice, mi criado, así le dice, mi criado. Podríamos decir, mi papá, mi amigo, mi hermano, mi compañero de trabajo, el que está en casa, mi criado. No dice el criado, no, mi, lo hace suyo. El sentido de pertenencia. Mi hermano, mi amigo. El sentido de pertenencia. Qué importante esto, hermano, el sentido de pertenencia. Es parte de mi vida. Esta persona es parte de mi vida, es mi criado, es mi compañero. Y hay gente, hermano, se puede estar muriendo el compañero y nunca enviaron un mensaje. Puede estar ahí conectado y nunca llegó el mensaje. Y eso deja mucho que pensar y que de una persona cuando ni siquiera se preocupó. Mira, estuve muriéndome en el hospital y ningún compañero preguntó. Nadie preguntó, no se preocupó. Eso deja mucho que pensar de alguien, hermano. Y ojo, y siendo cristianos, estoy hablando de gente cristiana, deja mucho que pensar de alguien. Deja mucho, dice mucho de una persona. Y siendo cristianos. Él no era cristiano. Y eso es una lección de vida y es una bofetada para cada uno de nosotros. Es una cachetada para muchos de nosotros. Mira cómo siguió su mamá, cómo siguió su esposa. Yo sé que tal vez la gente en el corre-corre diario, pero lo anota ahí, mira, tengo aquí en la agenda, tal fecha, fulanita me pidió oración o tengo esta conocida, mira, la mamá de ella estaba en el hospital, ¿cierto? El centurión llega donde Jesús y le dice, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo, siempre Jesús, ¿verdad? Con ese corazón tan lindo, yo iré y le sanaré. Qué hermoso. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Él tenía la certeza y la seguridad que la palabra que saliera de la boca de Jesús se iba a hacer efectiva. La palabra que sale de la boca de Dios no regresa, dice Isaías 55:11, no vuelve a él vacía, sino que hará lo que yo quiero. La efectividad de una palabra, el poder de una palabra, el poder de una palabra. Y la palabra que estoy compartiendo hoy no es palabra de hombre, es la palabra de Dios y esa palabra es efectiva en todo aquel que la reciba y la aplique a su vida. Así como sucedió en la casa del centurión, también puede suceder en su casa un milagro. Así como ocurrió un milagro en la casa del centurión por una palabra de poder que soltó Jesús. Y la fe, la palabra y la fe acompañada de la palabra, la fe acompañada de la palabra acompañada de fe. Es ese vínculo entre la palabra y la fe y la palabra. Esa conexión entre la fe y la palabra y la fe. Se suelta la palabra desde el púlpito, se suelta la palabra desde el micrófono y alguien tiene que arrebatarla y accionar la fe. Amén. Ve qué importante esto. En tu vida va a ocurrir un milagro. ¿Cuándo?
cuando usted se conecte con la palabra, cuando usted camine conforme a la palabra, accionando su fe. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a usted hoy? Accionar su fe. Aquí está la palabra. Yo lanzo la palabra. Alguien tiene que arrebatarla, accionar su fe y aplicarla a su vida. Pastor, sí. Pero es que sí. Pero es que aquella dijo, sí. Pero la última palabra la tiene Dios. Como la mujer del flujo de sangre. Había gastado todo su dinero en médicos sin ningún resultado. Y Jesús le suelta la palabra. Ella toca a Jesús y dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz, tu fe te ha salvado. Ve qué importante es la fe, hermanos. Y hoy usted va a accionar la llave de la fe. Este hombre llega donde Jesús. No era cristiano, no era pandereta, no era pastor, era un centurión. Era un centurión, era un soldado romano. Entonces dice la palabra que el centurión le dice, no es necesario, solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué convencimiento y qué convencido estaba este hombre. Tenía la convicción, la certeza y la seguridad. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? Hebreos capítulo 11, dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué veía él? Un enfermo en su casa. Pero tenía la fe y la convicción de que la palabra de Jesús se iba a ser efectiva en la vida de aquel muchacho, joven o quien sea, como se llamara. Esa palabra sí iba a ser efectiva. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estaba esperando él? Un milagro. ¿En quién? En el criado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él tenía la convicción. Que nadie te desenfoque, hermano. Tenga la convicción, por favor. Tenga la convicción. Tenga la convicción, por favor. Tenga el convencimiento, tenga la certeza, tenga la seguridad. Eso es convicción, certeza, el convencimiento, estoy convencido. Eso es convicción. Estar convencida, tengo la seguridad. Y él iba con la seguridad que cuando le pidió a Jesús algo iba a ocurrir. No era cristiano y tenía la seguridad, y tenía la certeza, y tenía la convicción, y tenía la fe. Ahora con mucho más razón nosotros. Diga, un milagro va a ocurrir en mi casa. Cuando llegue a casa me voy a encontrar con un milagro. Cuando llegue a casa me voy a encontrar con un milagro. Cuando llegue a mi casa me voy a encontrar con un milagro. Esto se hace efectivo en todo aquel que crea, que le crea a Dios y que crea en su palabra. Lo que falta de este año, tengo la convicción de lo que resta de este año, milagros, prodigios, señales, voy a ver en mi casa. Póngale el nombre, es más, se la pongo ahí, se la dejo ahí. Póngale el nombre a ese milagro. Escríbalo, anótelo por favor. Y vamos a orar por eso. Y usted va a ungirlo con aceite si tiene aceite. Y voy a orar por cada una de esas peticiones que hoy usted está presentando delante de Dios, teniendo la certeza y la seguridad. En mi casa ocurrirá un milagro. Un milagro viene para mi casa en esto que falta del año, lo que resta del año. Vamos, hermanos, llegó el tiempo de accionar la fe. Vamos. Accione la fe. Aquí hay un hombre de fe, el micrófono. Tengo fe a lo largo de los años de estar en el cristianismo, a lo largo de los años de ser cristiano. La fe ha venido en aumento. Yo lo he visto. He visto que a lo largo de los años ha venido aumentando y creciendo, y la fe, que en algún momento el enemigo y se ha tambaleado en algún momento, y a la hora de la prueba, ¿verdad? Es ahí, en la hora de la prueba, donde nuestra fe nos damos cuenta si sí o si no. A la hora de la prueba, a la hora de estar en el problema, como Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A la hora de la prueba, sí, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que vino al mundo. Y a la hora de estar frente a la tumba, es ahí, a la hora de la prueba, hermano. A la hora de estar atravesando el proceso, o a la hora del proceso, a la hora de la tormenta, a la hora de estar pasando uno en carne propia o vivir en carne propia esa situación. Porque es muy fácil darle una palabra a alguien.
cuando uno no está pasando el proceso. Pero a la hora del proceso, a la hora de estar en medio de una circunstancia, a la hora de estar en una cama de hospital, a la hora de abrir la billetera donde no hay nada, hermano, a la hora de ver los números en rojo, a la hora de tener una hija enferma, un hijo enfermo, o un hijo en un hospital, a la hora de estar uno en un hospital. Es ahí donde nos damos cuenta, hermano, porque es muy fácil decir, tengo fe, pero esa fe se prueba en el desierto. Y muchos quizás pasando un desierto y ahí estamos siendo formados en el desierto. Y los hice pasar por esta prueba para saber lo que había en su corazón. A la hora de la prueba. Porque yo puedo estar predicándole a usted fe y yo pura vida, no estoy en nada. No, hemos pasado procesos. A la hora de estar en el proceso, a la hora de que usted recibe una notificación, una noticia ahí, mira, vamos a embargar su salario. ¿Quién ha pasado por eso? Te vamos a embargar el salario, te vamos a rematar la casa, te vamos a quitar la casa. Mira, no pudiste pagar el vehículo, tienes que entregarlo. A la hora en que las deudas o a la hora en que las cuentas están en rojo, a la hora en que su hija, es que es ahí, hermano, a la hora de ver a su hijo que no quiere nada con Dios, es ahí donde tu fe, mujer, está siendo probada para ver hasta dónde. Si te angustias o accionas tu fe y crees que en la casa de tu hijo va a ocurrir un milagro, y si crees en la casa de tu hija va a ocurrir un milagro, o si crees que en tu casa va a acontecer y ocurrir un milagro. ¿Alguien está conmigo en esta hora? ¿Alguien se está llenando de fe? Esto es como una inyección de fe para muchas personas que la necesitan. Esto es para que alguien se anime y se fortalezca en la palabra y que entienda que en tu casa va a ocurrir un milagro. Y antes de que este año finalice, usted testificará de esta palabra. Vas a testificar de lo que Dios hoy te está hablando por medio de esta palabra. Alguien diga amén conmigo. Creo, tengo la certeza y tengo la seguridad. Escuche bien. Tengo la certeza, tengo la seguridad como hombre de Dios, y a lo largo de los años que he estado caminando en el Señor y que he sido testigo de su poder y que yo lo he visto en mi vida también y en mi familia y en amigos cercanos, en gente cercana. Tengo la fe y la certeza, la seguridad que en tu vida ocurrirá un milagro según la voluntad de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a qué, pastor, a su voluntad, Él nos oye. ¿De acuerdo? Esta es la certeza, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad. ¿Dónde está eso, pastor? En 1 Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. Que lo que le estés pidiendo esté alineado a la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pastor, ¿cómo oro? Conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, pues la voluntad de Jesús era sanar al criado del centurión. Esa era la voluntad. Sanar al criado del centurión. Y ojo con esto, póngame atención a esto. Póngame atención a esto. Muchas veces, y lo digo como testimonio, muchas veces la gente ora para que Dios sane a un familiar, ¿cierto? Y resulta que la persona murió. Pero ojo con esto. Esa persona antes de morir aceptó a Jesús como su Señor y como su Salvador. ¿Dónde está el milagro ahí? ¿Hubo o no hubo milagro? Dígame alguien, ¿hubo o no hubo milagro? Le pongo mi ejemplo. Me gusta hablar. Pongo un ejemplo. Yo oraba por mi mamá. Ella murió de cáncer. Yo oraba por mi mamá para que fuera sana de cáncer. No se sanó de cáncer. Pero, ¿cuál fue el regalo que Dios me dio? Presentarle a ella el plan de salvación. Y que ella aceptara a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Fue sana o no fue sana? Pregunto. ¿Fue sana o no fue sana? Porque
Uno puede orar por una persona y la persona se sanó de cáncer, se sanó de cualquier otra enfermedad, pero su alma, ¿me explico? O sea, no aceptó a Jesús. Fue sana física, pero espiritualmente, ey, ¿qué pasó? Pongo este ejemplo. No se sanó físicamente, pero se fue con el Señor. Fue sana. El Señor la perdonó y él aceptó a Jesús en su corazón. Pasa que muchas personas, y hay gente que se resiente con Dios. Yo oraba por mi mamá, yo creía en Dios, y yo le creí a Dios de que Dios iba a sanar a mi tía y a mi hija, y se murió. Y hay gente resentida con Dios porque no se sanó esa persona. Y quizá la sanidad que ocupaba esa persona era la sanidad para salvación. Era el perdón de sus pecados para que se fuera con el Señor. Ve, hermanos, la gente siempre se centra en la sanidad física. En la sanidad física. Y no ven la otra parte, la salvación, que es la mejor y la mayor sanidad. Y una persona se sana físicamente y sigue pecando y sigue en el desorden. No, la salvación es una sanidad maravillosa, hermanos. Entonces, la Biblia dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces el centurión entendió que había un hombre, o entendía que había un hombre, o sabía que había un hombre en Capernaum llamado Jesús. Había oído hablar de Jesús y llega y se acerca a Jesús y le cuenta lo que está pasando en su casa. Y Jesús le dice, yo voy y lo voy a sanar. Y él le dice, no, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra. Tengo la certeza y la seguridad y el convencimiento que tu palabra tiene poder, que esa palabra se hará efectiva y que esa palabra trasciende y que esa palabra cruza fronteras y esa palabra cruza kilómetros o trasciende. Di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Hermoso esto. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Podría Jesús aplicar esto? Que ni aún en aquella iglesia evangélica he hallado tanta fe como la fe de este hombre. Qué fuerte sería esto, hermano. No he hallado tanta fe en aquellos cristianitos, en aquellos que brincan, que saltan y que como este hombre. No he hallado tanta fe, o sea, no he visto tanta fe en esta congregación como en este hombre inconverso, un hombre que no era cristiano. Sería tan fuerte y una bofetada y una cachetada para el cristianismo que Jesús nos diga eso. No he hallado tanta fe en aquel pastor llamado Oscar como en aquel que no va a la iglesia, que no se congrega, y aquel que es pastor y no tiene fe. ¿Cómo estamos? No he hallado tanta fe en aquel grupo evangélico como lo encontré en este hombre que no se congrega. Es una lección para todos nosotros. Y eso fue lo que dijo Jesús. Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Como creíste te sea hecho. Alguien necesita creerle a Jesús hoy. Y así como tú le creas, así como usted le está creyendo, te sea hecho. Así como tú le estás creyendo, te sea hecho. Diga, hecho está, será hecho. El milagro en mi hijo. Si usted tiene un hijo que se apartó del Señor, diga, será hecho en la vida de mi hijo. Mi hijo volverá a los caminos del Señor, aunque en este momento no quiera nada. Mi hija volverá a los caminos del Señor, aunque en este momento ande dándose un vueltín por el mundo. Mi esposo volverá a los caminos del Señor. Mi familia se acercará a Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. El corazón de esta mujer será transformado. Vamos, llame las cosas que no son como si ya las obtuviéramos. Llamar las cosas que no son como si ya las obtuviéramos. Vamos, llame las cosas que no son. Vamos, llame las cosas que no son. Llame el milagro. Invite el milagro. Llame el milagro. Ve a su hijo congregándose. Ve a su esposo libre. Ve a su hijo libre del alcohol. Ve a su mamá, a su papá, ve a su hermano,
Ve a ese familiar recibiendo a Cristo en su corazón, que esa es la mayor sanidad, hermano. La mayor sanidad no es la física, es la salvación, hermanos. Esa es la mayor sanidad, recibir a Cristo, que la gente sea salva, que ninguno se pierda, porque esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda, Dios quiere que todos sean salvos. Y la mayor sanidad es la salvación, hermano. Esa es la mayor sanidad que puede recibir una familia, que todos sean salvos en esa familia. Si hay alguien en esta hora que quiera aceptar a Jesús, este es el momento para que abra su corazón y lo reconozca como único y suficiente Señor. Este es el tiempo de tu milagro, es el tiempo de tu sanidad. Si hay alguien que quiera recibir a Jesús, que levante su mano, que me escriba su nombre y que me diga: Pastor Oscar, yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero la sanidad de la salvación en mi vida. Hay una presencia tremenda del Espíritu de Dios. Se está moviendo el Señor a esta hora y la gloria de Dios te está visitando en ese vehículo. La gloria de Dios te está visitando en ese vehículo celeste. La gloria de Dios te está visitando en ese autobús. La gloria de Dios te está visitando en ese vehículo negro. La gloria de Dios te está visitando en ese taxi. La gloria de Dios te está visitando en ese centro penal, mujer. La gloria de Dios te está visitando en ese centro penal, varón. La gloria de Dios te está visitando a esta hora donde tú te encuentras. La gloria de Dios te está visitando donde tú te encuentras en este momento. La gloria de Dios te está visitando en esa oficina, en tu casa, en tu trabajo, en ese puesto de trabajo. La gloria de Dios te está visitando en ese vehículo blanco, mujer, varón que está escuchando. La gloria de Dios te está visitando en ese vehículo plateado, en ese vehículo azul. La gloria de Dios te está visitando. La gloria de Dios te está visitando, mujer, varón. La gloria de Dios te está visitando en tu casa. Amén. Jesús le dijo al centurión: fe, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Esta es la hora de la sanidad. Esta es la hora de tu milagro. Este es el día de mi milagro. Este es el día de salvación. Este es el día de restitución. Es el día de la restauración total y completa en cada una de las áreas de nuestra vida. De una forma integral viene la sanidad para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Alguien diga amén conmigo. El nombre de Jesucristo sea exaltado. Alguien que pueda levantar sus manos. Alguien que pueda levantar su mano derecha. O si va en el vehículo, diga amén, pastor. Yo recibo esa palabra. La presencia de Dios está ahí. Dios se mueve en medio de la alabanza. Dios en medio de la adoración de su pueblo está presente. Así te dice el Señor. Ve y como has creído. Ve y como has creído. Ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Si este centurión amaba a su criado, cuánto amor tenemos para con nuestra familia, cuánto amor tenemos para con nuestros hijos, para con nuestras hijas, cuánto amor tiene usted para con su papá, para con su mamá, para con su hija, para con su esposo, para con su esposa. Cuánto amor. Él era un criado, era un trabajador del centurión. No había un vínculo sanguíneo y aún así él tenía amor y misericordia por este hombre. Cuánto amor tenemos como madre. El amor que usted tiene como madre. Suelte la palabra sobre su hijo. Una palabra llena de fe. Una palabra llena de certeza. Una palabra llena de seguridad. Yo tengo la seguridad y la certeza y la confianza de la palabra que sale de tu boca se hará efectiva, mujer. Verás a tu familia rendida a los pies del Señor. Verás a tu hijo rendido a los pies del Señor. Verás a tu familia libre de toda atadura, de toda maldición, de toda enfermedad, de todo vicio, de todo pecado. Yo digo a esto: hecho está. Amén y amén.